sin problema. Nosotros a lo nuestro. Sí. Nosotros, o sea, los problemas de durabilidad ya visteis. Empieza hoy durabilidad. Porque dijo, la semana que viene es lo importante que empezamos con durabilidad. Pues entonces sí. Vale. A ver qué nos dice y te lo cuento. Sí, bueno, los problemas que haréis serán de ese tipo, los que hicimos nosotros, que ya visteis que son sencillitos, es mirar bien el tipo de ambiente, eso, leeros bien la tabla de los ambientes y ya está. Y luego lo otro es buscar en el código técnico y ya está, en el AEH. Vamos a centrarnos en esto, que son los problemas más complicados, y así los controlamos. Vale, los dominios de deformación. Vale, como teníamos una sección formada por dos materiales, vale, ya vimos, voy a dibujarlo, voy a hacerlo todo otra vez, que el modelo clásico de calcular las tensiones máximas y ver si eran menores que las admisibles, pues no es posible en este caso, porque tenemos acero y hormigón y cada uno pues, tiene sus tensiones, no son homogéneos, el acero sí, pero el hormigón no. ¿Vale? Si nosotros tenemos una viga cuya sección es esta, sometida a flexión, la fibra neutra nos puede caer por aquí más o menos. Esta sería la zona comprimida y esta sería la zona traccionada. Eso va a ser el dominio, ¿vale? Ese plano de deformación. Aquí tendremos lo que se deforma, los redondos superiores en compresión, y aquí, importante, lo que se deforman los redondos inferiores. Entonces, esto es la máxima deformación a compresión del hormigón, EC. Esto es la deformación a compresión de los redondos superiores, ES2. Y esta es la deformación longitudinal unitaria de los redondos inferiores. Definíamos el D', el recubrimiento superior, el inferior suele ser el mismo, el canto útil D desde la cara superior hasta el eje de los redondos inferiores y H el canto de la sección. Por tanto, en nuestra sección el código técnico nos dice que podemos considerar la simplificación del bloque de compresiones, ¿vale? El bloque rectangular, donde consideramos que toda esta zona que está comprimida, al final el hormigón es el que trabaja, todo a esta compresión. Esta tensión es FCD. Es decir, la resistencia característica del hormigón, FCK, partido por el coeficiente de seguridad. Es como si fuera la tensión admisible del hormigón, lo que pasa es que se llama de otra manera. Donde la profundidad del bloque de compresiones la llamábamos I, y esa I para hormigones de resistencia menor de 50 megapascales se calculaba como
0,8x, siendo la x la longitud de zona comprimida. La x es esto. Vale, ya vimos también que hacia abajo las variables son positivas, hacia arriba son negativas. Aquí tenemos el redondo superior y aquí el redondo inferior. Y aquí tendríamos la fuerza de compresión a la que sometemos el redondo superior, que la llamamos NS2, y aquí tendremos la fuerza de tracción a la que sometemos los redondos inferiores, NS1. ¿Vale? Pues ahora vamos con los dominios de deformación. Teniendo eso claro, volvemos a dibujar aquí nuestra supersección. ¿Vale? Esta sección es esta sección, ¿vale? Esta. Y a partir de aquí tenemos los redondos inferiores, canto útil, B. Los positivos de la X eran hacia abajo. Vale, el primer dominio empieza con tracción pura, es decir, todos los puntos de la sección están sometidos a la misma tensión normal de tracción. ¿Vale? Estamos tirando todos los puntos de aquí con la misma tensión de tracción. ¿Vale? Por tanto, todos los puntos tienen la misma deformación longitudinal. ¿Vale? Empezaríamos. ¿Hasta dónde? Hasta que el redondo inferior, o en este caso el superior porque da igual, alcanza la máxima deformación admisible que nosotros vamos a suponer para las armaduras, que era el 10%, 10 por 1000. Es decir, aquí. ¿Vale? Es decir, todos los puntos se han desplazado hacia la izquierda. Este punto se llama pivote A. Y esa deformación es la máxima, ¿vale? Que es el 10 por 1000. ¿Vale? Ese es el límite del dominio 1. Ahora, si empezamos a flexionar la viga poco a poco, ¿vale? Que es lo que el otro esfuerzo que nosotros podemos incluir, ¿vale? Tenemos tracción pura, pues bueno, ahora vamos a empezar a flexionar la viga. Ponemos una carga hacia abajo, la viga se empieza a flexionar, por tanto la sección empieza a hacer así, la parte de abajo sigue traccionada, pero las tensiones en la parte de arriba poco a poco disminuyen. ¿Vale? Llegará un momento en que
las tensiones arriba sean 0, y si seguimos aumentando empezarían las tensiones de compresión aquí, ¿vale? Y seguiríamos aquí con las tensiones de tracción, ¿vale? Según la ley de Navier. El límite, por tanto, será cuando aquí van a empezar las tensiones de compresión, que empezarían aquí arriba, es decir, hasta aquí. Esto no se puede resolver. Dominio 1. La X es la profundidad de la fibra neutra. Aquí la X, ¿cuánto vale? 0, ¿vale? Porque la fibra neutra está aquí. Aquí la X vale menos infinito, ¿vale? Hemos ido aumentando esta línea cada vez más vertical, hemos ido aumentando la X en negativo, y si la ponemos en vertical la línea, pues nos vamos al menos infinito. Por tanto, aquí tenemos X igual a menos infinito y aquí X igual a 0. Pues el dominio 1, la profundidad de la fibra neutra va desde menos infinito hasta 0. Y tenemos en esos planos tracción pura y tracción compuesta. Tracción pura en X igual a menos infinito y tracción compuesta cuando empieza a disminuir esa X. Y el fallo se produce por agotamiento de las armaduras inferiores, ¿vale? Alcanza la plastificación, ¿vale? Excesiva plastificación de la armadura inferior. Fallo por excesiva plastificación de la armadura inferior. A ver, segundo. Seguimos aumentando la flexión. ¿Qué pasa? Pues ahora la X ya adquirirá valores positivos. Nos vamos ya al dominio 2. Empezará en X igual a 0. ¿Vale? En esta línea seguiremos con el pivote A. Aquí seguimos limitando la deformación de la armadura inferior al 10 por 1000 y llegaremos hasta la deformación. Espera, voy a cambiar de colorín. Da igual. Hasta la deformación máxima en compresión del hormigón. Que es donde tenemos el pivote B. Esa deformación es epsilon CU, que en hormigones
con una resistencia característica menor de 50 megapascales era del 3,5 por 1000. ¿Vale? Ahora lo pondremos. ¿Vale? Esto salía del diagrama de tensión de formación del hormigón, que no era lineal. Vale, aunque al final lo considero una recta. Esto era epsilon CU. Y esto era epsilon CO. Y esto era FCD. Vale, esta es la deformación máxima que podemos admitir a flexión y esta a compresión pura. ¿Vale? Por eso aquí, como estamos en flexión, tenemos zona comprimida y zona traccionada. La máxima deformación es epsilon CU. ¿Cuánto valdrá la X en ese caso? Pues bueno, vamos a hacer una semejanza de triángulos. Tenemos este triángulo, rectángulo, donde este cateto es 10 por 1000 y epsilon CU. O sea, el punto B es epsilon CU. Sí, el punto B es el punto y epsilon CU es esta distancia. ¿Vale? Pero la distancia de epsilon CU es hasta 0 o hasta epsilon CU. No, hasta aquí. Este es el origen de coordenadas. Vale. Entonces, C0 estaría entre los dos puntos. ¿C0? O sea, epsilon C0. Ah, sí. Sí, entre... epsilon C0 será por aquí más o menos. ¿Vale? Entonces, por semejanza de triángulos, tenemos que D entre el 10 por 1000, 0,01 más epsilon CU es igual a X partido por epsilon CU. Pues la X es epsilon CU partido por 0,01 más epsilon CU por D. Según la tabla, tenéis la tabla 4.2, me parece que es lo habitual en hormigones con FCK menor o igual de 50 megapascales. Epsilon CU es 0,0035. Sustituyendo aquí, 0,0035 entre 0,01 más 0,035 por D. Sí, vamos, tiene que dar eso. Sí, 0,259. 259. Vale, el fallo en esas condiciones, en el dominio 2, tenemos ahí, como tenemos zona comprimida y zona traccionada, tenemos pues flexión simple o flexión compuesta. Tenemos flexión simple o flexión compuesta. Acordaos, flexión simple sin axil, flexión compuesta sin axil. Con axil. Bueno. Y el fallo. Bueno, sí. Cuando has puesto arriba la fórmula, sí.
ECU partido 0,01 más ECU, cuando lo has puesto después con los números, has puesto 0,0035. Falta un 0. A lo mejor falta un 0, ¿no? Sí. Efectivamente. El fallo. Pues en el dominio 2 seguimos teniendo limitado la deformación de la armadura compresión, ¿vale? Esto ocurrirá el fallo por ahí sin que el hormigón llegue a agotarse. Fallo por excesiva plastificación de AS1 sin que el hormigón llegue a agotarse. Entonces, realmente la diferencia entre el dominio 1 y el dominio 2 es que en el dominio 2 el hormigón no llega a agotarse. En el dominio 1 tampoco. Vale, fíjate que el hormigón aquí ni se comprime. O sea, que cambia lo del punto y que aquí tendremos también compresión. Claro, cambian los esfuerzos internos. Ahí solamente tenemos tracción pura o compuesta y aquí flexión simple o compuesta. Vale, y el fallo es el mismo. El fallo es el mismo. Vale. Bueno, pues aquí tenemos el dominio 1. Y aquí tenemos el dominio 2. Vamos con el 3. Ahora el pivote pasa a ser el B. Y el fallo será por plastificación a compresión del hormigón, ¿vale? Por aplastamiento. Y ahora lo que haremos será mover la deformación del acero a compresión hasta su límite elástico. Epsilon I. Dominio 3, desde 0,259D hasta, bueno, vamos a ver hasta dónde. Tenemos este triángulo grande donde este cateto es epsilon CU y epsilon I y el canto, es decir, D partido por epsilon I más epsilon CU es igual a X partido por epsilon CU. La X, por lo tanto, es epsilon CU partido por epsilon I más epsilon CU por D. La deformación longitudinal unitaria para el límite elástico, pues bueno, dependerá un poco del acero, así que lo dejaremos así. Aquí podemos poner 0,0035 partido por epsilon I más 0,0035 por D, que eso lo debe de poner en alguna de las 40.000 tablas.
Bueno, ya lo calcularemos y ya está. Vale, sabiendo el módulo elástico y el límite elástico se puede calcular fácilmente, ¿vale? Entonces, aquí, igual que antes, tenemos también flexión simple o flexión compuesta. ¿Vale? Tenemos aquí compresión y aquí tracción. Flexión simple o flexión compuesta. Pero aquí cambia el modo de fallo, porque el acero ya no está al límite. El que está al límite todo el rato es el hormigón. Fallo por aplastamiento del hormigón el acero se plastifica, el acero está plastificado todo el rato, por tanto nos avisa antes de romper, ¿vale? Si está por aquí, está plastificado, ya sabemos que, ojo, tenemos margen antes de que rompa, ¿vale? Es decir, nos avisa el acero del fallo del hormigón. Aunque el acero plastifica sin llegar al límite. Sin llegar al límite, ¿vale? Y esto es importante. Nos avisa el acero, nos avisa del fallo del hormigón. Por aquí vamos a poner también epsilon i o epsilon c. Es que me hace gracia porque en los dibujos ponen epsilon i y aquí ponen epsilon ci. Vamos a poner epsilon y d y ya está, ¿vale? Poner una d al lado, que es la que vamos a considerar en los cálculos. Y d, ¿vale? Los valores los tenemos ahí, los estaba buscando antes. Epsilon y d es 0,00174 si es 10B400 es decir 1,74 por 1000 y 0,00217 si es un B500 que es el habitual. Siguiente dominio, este es el 3. Pues el dominio 4 sigue bajando la deformación longitudinal unitaria de las armaduras comprimidas hasta 0. Pues el dominio 4 es lo mismo que el dominio 3, pero el acero no plastifica, ¿vale? Tenemos poco aviso, ¿vale? Si el acero está aquí deformado, pues mira, el acero está dentro del límite elástico, no pasa nada, y el hormigón te ha cascado ya.
¿Vale? Cuidado con eso, ¿vale? Este dominio es el que se tiene que evitar. X 0,0035 partido por epsilon y d más 0,0035 hasta d. ¿Vale? Es igual, es lo mismo todo que el dominio 3, igual que el dominio 3. Pero las armaduras no plastifican. Por lo que se reduce la capacidad de aviso. ¿Vale? Es un dominio a evitar. Dominio 4. Y luego hay un dominio que es el 4A y es si la X llega abajo del todo. Vale, seguimos estando en el pivote B. Lo escribo por aquí, dominio 4A. La X va desde D hasta H. ¿Vale? Y en este caso todos los puntos de la sección están sometidos a compresión compuesta. Compresión compuesta. Y otra vez el fallo sucede por aplastamiento del hormigón en la fibra más comprimida. Sigue estando dentro del límite elástico. ¿Sí qué? Sigue estando dentro del límite elástico. Sí, pero en compresión. ¿Vale? Ten en cuenta que esto es para un hormigón con una resistencia menor de 50 megapascales, un 3,5 por 1000. El acero, el B500S es 2,17. El 2,17 puede estar por aquí más o menos. ¿Vale? Entonces no supera el límite elástico. Seguro, este trocito es muy pequeño. ¿Vale? Sería muy raro que lo superara. ¿Vale? Por tanto, no plastifica. El último, bueno, pues el último es compresión pura. ¿Vale? Compresión pura, el hormigón solamente puede llegar hasta este valor de deformación, que es menor que este. Por tanto, compresión pura
todas las fibras están sometidas al mismo valor, a la misma deformación. Esto es epsilon CO. Y el pivote pasa a ser el C en ese punto. Las fibras serían las siguientes de aquí, girarían alrededor del punto C, aluminio 5, desde X igual a H hasta X igual a infinito. Aquí tenemos también, aquí tendremos compresión pura. Y el fallo es por aplastamiento del hormigón a compresión pura, ¿vale? Superando esa deformación. ¿Vale? ¿Y la C de la compresión pura se puede dar una altura determinada o...? El pivote C no, lo único que nos dice es que parte de esta línea roja y todos los planos giran alrededor de C, ¿vale? Hasta ponerse en vertical. ¿Vale? Ya está. Bueno, pues ahora vamos a hacer un análisis de fuerza. La línea roja esa es lo del dominio 4A. Sí. Vale, entonces el pivote C sería justo donde cruza el dominio 4A. Vale. Con la línea vertical, con la línea azul. Vale. ¿Vale? Todas las líneas, las infinitas que hay entre esa línea roja y la línea azul, giran alrededor de C. Que la línea azul es el dominio 5. Es el límite del dominio 5, ¿vale? Cuando la X vale más infinito. Vale. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a hacer un análisis de fuerzas y con eso ya vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué nos quedaría aquí? Estos son los esfuerzos internos. Los esfuerzos internos a unos esfuerzos externos que tendremos en esa sección, que en el caso más general será un axil y un flector. El axil, que puede generar tracción pura, compresión pura, y el momento flector, que genera pues flexión pura. Y entre los dos, según los signos y según el valor, pues tendremos todos los tipos de esfuerzos: tracción pura, compuesta, flexión simple o compuesta, ¿vale? O compresión simple o compuesta. Pues me lo voy a dibujar, ¿vale? Yo me pinto aquí un axil. Y un flector. Y directamente el modelo que vamos a usar va a ser este, el bloque de compresiones. Y lo que vamos a hacer es un equilibrio de fuerzas, ¿vale? Siempre lo vamos a hacer igual: sumatorio de fuerzas horizontales y sumatorio de momentos respecto del eje de las armaduras inferiores, para que si no nos salga NS1,
¿Vale? Entonces, si yo hago sumatorio de fuerzas horizontales, ¿vale? Como la sección está en equilibrio, sumatorio de fuerzas en X, me quedaría lo siguiente. Hacia la izquierda tengo ND, NS1, hacia la derecha tengo NS2 y la resultante del bloque de compresiones. FCD es la tensión que está repartida en el área que ocupa el bloque. Ese área es un rectángulo de lados B, que es el ancho de la sección, y la profundidad del bloque de compresiones, que es I. Por tanto, la resultante será FCD por B por I. Es lo que llaman NCD. Y por otro lado tomaremos momentos en la armadura inferior. En la armadura inferior. Hace momentos NS2, pues NS2 por D menos D', horario, pues lo pondré negativo, menos NS2 D menos D'. También hace momentos la resultante del bloque de compresiones, es decir, NCD, como la distribución de tensiones es constante, la resultante está justo en medio, ¿vale? A 0,5 I del canto superior, ¿vale? Del borde superior, por tanto será NCD, en sentido horario también, menos NCD, y la distancia será D menos I partido por 2. ¿Se ve, no? Y esto será igual, bueno, igual no, vamos a MD es antihorario más MD. Y luego el momento que hace ND. ND me imagino que lo considerará en el centro de la viga, correcto. Vale, ND, perdón, está en el centro, por tanto la distancia será H medios más D menos, bueno, H menos D', ya está. Partido por 2. Vale, este trocito es H partido por 2 menos D'. Más ND por H partido por 2 menos D'. Y esto es igual a 0.
lo normal es asumir que todas las compresiones las soporta el hormigón, no el acero de la armadura superior. Por tanto, NS2 lo vamos a despreciar. Vale, lo apunto aquí. Vale, lo habitual es que sea el hormigón el que soporta las compresiones por lo que se suele despreciar NS2, vale, tanto aquí como aquí. Con las ecuaciones, por tanto, que nos van a quedar, ND, si lo despejamos, sería, bueno, no hace falta despejarlo, ND más NS1 es igual a FCD por B por la I, y la I eran 9,8, lo teníamos por aquí, 0,8, perdón, X. Por lo tanto, 0,8X por B por FCD. Eso nos va a permitir calcular la tracción de la armadura, ¿vale? Porque ND, ¿vale? El axil que tenemos en la sección lo podemos calcular, eso lo sabemos calcular y aprendimos a calcularlo en estructuras 1. Diagrama de axiles, pues en la sección que estemos estudiando, pues lo que valga el axil. Diagrama de flectores, en la sección donde estamos estudiando, tomamos MD. Una pregunta, Luis, ¿FCD qué es? FCD es, digamos, la tensión admisible del hormigón. FCD es... Está puesto en las flechas de arriba del dibujo. No, el dibujo arriba de la sección, donde Sí. está ahí al lado del Esto. express. FCD es FCK, resistencia característica del hormigón, partido por el coeficiente de seguridad. ¿Vale? Pues si FCK son 25 megapascales, que es lo habitual, y el coeficiente de seguridad es 1,5, pues 16,67 megapascales. Sí, la diseño, ¿no? O sea, FCK la característica y FCD la diseño. Vale, y esta ecuación también la podemos arreglar, pues me podría quedar, esto lo voy a pasar a este lado para que se vuelva positivo, MD más ND por H medios menos D' es igual a NCD por D menos I, que es 0,8X entre 2, 0,4X. Vale, con estas dos ecuaciones vamos a trabajar.
vamos a hacer un ejercicio. Vale, este ejercicio es largo, no da tiempo de acabarlo hoy ni de coña. No es tipo examen, esto es más elaborado, pero así lo repasamos todo. Esto lo puedo borrar, ¿no? Sí. Ah, vale. Bueno, mejor. Vale, ejemplo 1. Cálculo de una viga sometida a flexión simple en el dominio 2. Flexión simple es lo siguiente. Es una viga biapoyada sometida a una carga distribuida uniforme en toda su longitud. Como no hay axil, pues no vamos a tener flexión compuesta, vamos a tener flexión simple. La misma zona comprimida que traccionada. La carga distribuida la llama P. La longitud de la viga es 5,5 metros. Tenemos HA25, B500S. El recubrimiento geométrico es de 40 milímetros. El tamaño máximo del árido es de 20. La carga permanente es de 35 kilonewtons metro. La carga variable es de 10 kilonewtons metro. El diámetro máximo de las armaduras será de 20 milímetros. Utilizamos el diagrama rectangular. La sección de nuestra viga es de 600 milímetros de canto, 300 de ancho. Aquí tendremos la armadura superior, aquí la armadura inferior, y ya sabemos que esto es de prima y esto es de. Lo primero es calcular la sección más desfavorable, ¿vale? Que estará en el centro de la viga, que es donde tendremos el máximo momento flector. ¿Ves? El diagrama de flectores no hace falta hacerlo, ya lo hemos hecho 1000 veces. Para una carga distribuida es así. El flector máximo lo tenemos aquí. Momento máximo. Si no queremos dibujar el diagrama, tendremos que calcular las reacciones, que serán iguales por simetría, R y R, y calcular el momento en el centro de la viga por uno de los dos lados. ¿Vale? Por simetría, me da igual uno que otro. El momento máximo sería, pues por este lado, por ejemplo, R por la longitud partido por 2, 5,5 entre 2,
y luego menos el momento que genera la mitad de la carga distribuida. Calculo la resultante, P por 5,5 partido por 2, y lo multiplico por la distancia. La resultante estará en el centro de la mitad de la viga. ¿Vale? Pues 5,5 partido por 4. Vale, si voy muy rápido me lo decís, ¿eh? No sé ni R ni P, claro. Tengo que calcular la carga distribuida. Tengo dos acciones. Realmente vamos a armar la viga, ¿vale? Por tanto, no he leído el enunciado. Calcular el armado de la viga sometida a los esfuerzos mostrados en el esquema. Cuando vamos a calcular el armado, cuando los esfuerzos generan unas tensiones normales. Por tanto, la verificación la vamos a hacer según los estados límites últimos, y para los estados límites últimos utilizamos la combinación característica, es decir, sumatorio de gamma G por G más gamma Q por Q más sumatorio de gamma QI por phi 0i por QI. En este caso solamente hay una carga permanente y una carga variable, por tanto el cálculo de la carga distribuida pues es muy fácil, solamente hay una combinación posible. Realmente habrían dos, una solamente con la carga permanente y otra con la carga permanente más la variable. Obviamente cuando le sumamos la carga variable, la carga distribuida va a ser, la combinación va a ser más desfavorable. Por tanto, P será coeficiente de seguridad para cargas permanentes 1,35. Esto es del código técnico. 1,35 por el valor de cálculo 35. Coeficiente de seguridad para cargas variables 1,5 por 10. ...62,25 kilonewtons por metro. A partir de ahí podemos calcular las reacciones haciendo el sumatorio de fuerzas en el eje Y, hacia arriba R y R, y hacia abajo la resultante de la carga distribuida, P por 5,5. Por tanto, R más R es 2R, R es 5,5 partido por 2 por P. Y eso da 62,25 por 5,5 entre 2. 171,19. 171,19 kilonewtons. Y con eso ya podemos calcular el momento máximo. Partido por 2 por 171,19 menos 62,25 por 5,5 al cuadrado partido por 8. Menos 62,25 por 5,5 al cuadrado entre 8. 235,38.
kilonewtons por metro. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a calcular la D, ¿vale? D' es el recubrimiento, son los 40 milímetros. La D será 600 menos D' menos el radio. Vale, vamos a considerar que es de 20 milímetros. Menos 40 menos 10. 550 milímetros. ¿Y por qué diámetro partido 2? Porque es el radio. Ah, claro, sí. Y ya, vale. Vale, más cosas, los diagramas. Tenemos un HA25, por tanto, epsilon CU es 0,0035. Lo consultaríamos en la tabla. Para el acero tendremos una cosa así. Aquí tendríamos epsilon y D, y aquí 0,01. Epsilon CO lo podríamos buscar. La tabla 4.1, ¿vale? Hormigones con una resistencia menor de 50 megapascales, epsilon CU 0,0035, epsilon CO 0,002. ¿Es de turbina? Sí. Por tanto, esto es 0,002, 2 por 1000. Y esto, pues lo mismo, la profundidad del bloque de compresiones es 0,8x. Vale, en nuestro caso, como no tenemos axil, ¿vale? Sí. Vale. En nuestro caso es flexión simple, ¿vale? No hay axil, ¿vale? Solamente hay flector. Por tanto, ND desaparece. Y también consideramos que NS2 no colabora, ¿vale? No hace nada realmente. Por tanto, fuera también. Pero eso en este caso, ¿no? A ver, lo normal es que no haya axil, tampoco, ni que y NS2 no se considera nunca, ¿eh? Vale. Ah, claro, eso es lo que nos vas a contar antes, que NS2 no se considera nunca, entonces tampoco habrá. No habrá, sí. No tiene nada que ver, ¿eh? Ah, ¿no? O sea, son dos cosas distintas. O sea, aquí podríamos tener axil. ¿Por qué?
Si aquí tenemos una fuerza externa, compresión, Claro. tendríamos un axil. Vale. Vale, y se lo llevaría, pues bueno, entre el bloque de compresiones y en S1. Vale, aunque hubiera axiles, el S2 No se considera, trabaja muy poquito. Bueno, pues podemos hacer el análisis de fuerzas. Sumatorio de fuerzas en X, ¿vale? Podemos igualar, y sumatorio de momentos lo vamos a tomar aquí en este punto. ¿Vale? Ecuaciones de equilibrio. Sumatorio de fuerzas en X, en S1 es igual a la resultante de FCD, que es NCD, pero nosotros calculamos ya la resultante, que será FCD por I por B. Por otro lado, si tomamos momentos aquí, tendríamos sumatorio de momento en AS1, el momento que hace la carga externa en la sección es igual al momento que hace el bloque de compresiones. Primero calculamos la resultante del bloque de compresiones, FCD por I por B, y ahora multiplicamos por la distancia de la resultante del bloque de compresiones a S1. Lo hemos hecho antes, es D menos D'. No. D menos I medios. D es todo el brazo mecánico menos la mitad del bloque de compresiones. FCD es 25 partido por 1,5, 16,67 megapascales. MD 235,38 y es 0,8x, vamos a dejar la y de momento, luego calcularemos la x. B es 300, D es 550, por tanto de aquí podemos calcular la profundidad del bloque de compresiones, y con la profundidad del bloque de compresiones podemos calcular la x, y con la x ya podemos saber en qué dominio estamos. ¿Vale? Siempre es igual, ¿vale? Siempre hacemos el equilibrio de fuerzas y de momentos, ¿vale? Y con eso calculamos la y, ahora veremos que nos sale una ecuación de segundo grado, con la y y la x, y con la x ya sabemos dónde estamos, en qué dominio. Cuando sabes el dominio hay que seguir haciendo cosas y hay que hacer eso. Claro, hay que armar la viga. Una vez sabes el dominio ya sabes cuál va a ser el fallo. Con el fallo ya sabes cómo armar. Vale, pues venga, a ver si nos da tiempo de hacer esto por lo menos. MD, vamos a trabajar en newtons y en milímetros, por tanto multiplicamos por 1.000.000, 235 con 38 por 10 a la 6 es igual a FCD, 16,67, por I, por B, que es 300, por D, que es 550, menos 0,5I. Este 300 y este 16,67 lo pasamos aquí.
37.076 con 0,2 es igual a, multiplico la i por 550 i, y multiplico la i por 0,5 menos 0,5 i por i cuadrado. Lo paso todo a este lado y me queda una ecuación de segundo grado. Lo voy a multiplicar todo por 2 para que se me vaya este 0,5 y me quedaría i cuadrado menos 1100 i más este numeraco por 2, 94.152, 94.152 con 0,4 igual a 0. ¿Vale? Ecuación de segundo grado nos va a dar dos soluciones, una positiva y otra negativa. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, 94.152,04 partido por 2a. Por menos 4 más 1100 al cuadrado, raíz 1100 más menos 912,9 partido por 2. Más 1100 entre 2, 1006,45 milímetros. Y 1100 menos 912,9 entre 2, 93,55. Vale, la primera solución no tiene ningún sentido, que el bloque de compresiones tenga una profundidad mayor que el canto de la viga. Por tanto, nos quedamos con esa solución. Con esa solución podemos calcular la X, la profundidad de la viga neutra, de la fibra neutra. La X será I partido por 0,8 sale 116,94. Como es un valor positivo, no estamos en el dominio 1, pues vamos a ver en qué dominio estamos. El dominio 2 nos decía que estábamos entre 0 en el dominio 2, la X estaba entre 0 y 0,259D, ¿no? Como la D es 550, sale 142,45. 142,45 milímetros. La X que nos ha salido a nosotros es 93,55, por tanto está en ese intervalo. 16, ¿no? ¿Cuál? Esa es la I. Eso, sí. Es que la había puesto. Vale, 116,94. Bueno, da igual. Vale, seguimos estando dentro del dominio 2. Vale, como X está en ese intervalo, la sección está
en el dominio 2. Y si estamos en el dominio 2, el fallo ocurriría por agotamiento, por deformación excesiva, por plastificación excesiva de las armaduras inferiores. Por tanto, llevaremos el acero al máximo, al 10%, y veremos, ¿vale? Porque el dominio 2, el pivote es el A, ¿vale? El acero lo llevamos al máximo. Y veremos el hormigón donde nos cae, ¿vale? En qué deformación está. ¿Vale? Nosotros llevaremos el acero aquí y el hormigón veremos, me imagino que estará entre aquí y aquí, pero podría estar aquí perfectamente. Ahora ya tenemos claro que el dominio 2 es donde estamos. Esto es 142,45 milímetros y nuestra X es 116,94. Nuestra X más o menos estará por aquí. Vamos a dibujarla. Por tanto, iremos desde aquí esto ya es nuestro problema. Hasta aquí. Esto es X y esto será la deformación del hormigón, la que sea, epsilon C. Esto es el 10% y esto es el canto. Por tanto, vamos a calcular epsilon C, ¿vale? A ver dónde nos cae. Tendríamos X entre epsilon C es igual a el 10 por 1000 más epsilon C, bueno, D partido por epsilon C más el 10 por 1000. D partido por epsilon C más 0,01. Y queremos calcular epsilon C, pero no me gusta, ¿no? Vamos a hacerlo de otra manera. X partido por epsilon C, vamos a hacerlo con este triángulo de aquí, que será más fácil. Esto es D menos X, que como la X lo sabemos, pues D menos X partido por el 10 por 1000, 0,01. Más fácil así. Por tanto, epsilon C, vamos a hacer esta igualdad, esta y esta. Se puede hacer igual, pero bueno, sería como X 116,94, 116,94 partido por epsilon C es igual a D menos X 142,45 menos 116,94 partido por 0,01. Epsilon C. Una pregunta de por qué hemos puesto 142,45. Porque, a ver, no. 550. Es 550, claro. Es la D. Me estoy confundiendo yo. Es 550, claramente. Es la D. Gracias. Vale, por tanto, 550 menos 116,94
entre 0,01 y esto pasa ahí dividiendo 116,94. Sale 2,7 por 10 a la menos 3. 0,0027. ¿Vale? Esa es la deformación del hormigón. Es inferior al 3,5 por 1000, pero es superior al 2 por 1000. Nos cae más o menos por aquí. Esto es epsilon c. ¿Y eso qué nos indica? Que el hormigón alcanza la tensión máxima admisible, ¿vale? Los 16,67 megapascales, ¿vale? Nos lo confirma más bien, ¿vale? Porque es lo que habíamos supuesto, ¿vale? Con eso vamos a utilizar la otra ecuación de equilibrio, el sumatorio de fuerzas en X, para calcular la fuerza máxima en S1 en las armaduras. Con NS1 calcularemos la tensión. Bueno, la tensión, como ha plastificado, sabemos que es F y D. Si tenemos la fuerza y tenemos la tensión, podemos calcular la sección. Y con la sección ya podemos ver cuántos redondos podemos meter. ¿Vale? Está claro, ¿no? Vale, es un poco así, pero al final es todo el rato lo mismo. Es las dos ecuaciones de equilibrio, con la de momentos calculamos la profundidad del bloque de compresiones, figura neutra, localizar el dominio, confirmar que tanto el hormigón como el acero, ¿vale? El acero lo tenemos limitado, ¿vale? Al 10%, al 10 por 1000, por tanto trabaja a la tensión admisible. Confirmar que el hormigón también lo tenemos trabajando a su tensión admisible, plastificado, y con eso nos venimos aquí y ya podemos calcular NS1. NS1, lo veremos el próximo día, partido por el área es igual a F y D. De ahí despejamos el área y veremos cuántos redondos podemos meter. El área de un redondo de 20 me parece que es 31 milímetros cuadrados o algo así, está por ahí la tabla. Si nos sale un área mínima de 100 milímetros cuadrados, pues 3 redondos podemos poner, más o menos. ¿Vale? Pues el próximo día, si queréis. Porque esa área que sacamos ya es el área de... El área total de la armadura. ¿Vale? Porque esto, el NS1 es la fuerza de tracción de la armadura. ¿Vale?